bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Pantallas, un espacio donde analizamos cómo la tecnología influye en la vida de niños, niñas y adolescentes en Chile. Soy Peter Hidalgo. Y yo soy Rocío Rivera y hoy vamos a hablar de un tema que ha crecido pero mucho en los últimos años, que es el uso problemático de los videojuegos y el fenómeno de lo que es el bumping, que es como mantenerse despierto durante la noche usando pantalla, pero especialmente más para jugar videojuegos en sí. Para conversar sobre este tema con evidencia y claridad, hoy nos acompaña la psicóloga Jazmín Meléndez, especialista en adolescencia y conductas digitales. Gracias por estar aquí, Jazmín. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un tema que vemos cada vez más en consultas y en colegios, así que es muy necesario abordarlo con información seria y accesible. Y bueno, doctora Yasmín, ¿cómo podemos definir el uso problemático de los videojuegos? Bueno, Rocío, el uso problemático aparece cuando jugar ya deja de ser una actividad recreativa y comienza a interferir con áreas fundamentales de la vida cotidiana, lo que es el sueño, el rendimiento escolar, la convivencia familiar y el bienestar emocional. La Organización Mundial de la Salud incluyó el trastorno por videojuegos en la CIE-11, describiéndolo como un patrón de pérdida de control, prioridad del juego por sobre otras actividades y persistencia del uso a pesar de las consecuencias negativas. Estas características coinciden con lo que muestran estudios donde se observan que muchos adolescentes mantienen el juego incluso cuando afecta su sueño, su conducta y su desempeño académico. Entonces no se trata solo de jugar mucho, sino de cómo ese uso empieza a afectar en el desarrollo negativamente. Exactamente, Lucas. El problema no es el videojuego en sí, sino el patrón de uso desregulado que usan los adolescentes. ¿Y qué se sabe que es tan común el uso problemático en nuestro país? Bueno, aunque en Chile no contamos con cifras oficiales únicas, el informe Pantallas que Atrapan señala que alrededor del 70% de los adolescentes juega videojuegos regularmente y que el uso intensivo nocturno ha aumentado. Además, reportes de la Universidad de Chile muestran cada vez más casos de adolescentes con dificultades en el sueño, aislamiento social y deterioro académico por el juego excesivo. También se describe que muchos de estos videojuegos incorporan mecánicas similares al azar, como lo son cajas de botín o recompensas aleatorias, lo que esto potencia la impulsividad y la necesidad de jugar a los adolescentes. En resumen, entonces, es un fenómeno bastante extendido y que está creciendo. Exactamente, no es algo aislado, está presente en gran parte de los adolescentes que usan pantallas de forma intensiva. Bueno, ahora vamos a pasar al bumping. ¿Y qué consecuencias tiene que los adolescentes se mantengan activos en la noche jugando? El bumping es un fenómeno que altera el ciclo circadiano. ¿Qué quiero decir con esto? Afecta la calidad del sueño, genera cansancio diurno, disminución en la atención y problemas en la memoria. Este se ha vuelto una práctica frecuente en jóvenes chilenos y se relaciona directamente con irritabilidad, somnolencia, bajo rendimiento académico y desregulación emocional. Y muchos adolescentes dicen que es el único momento en que todos sus amigos están conectados. Así es, la presión social y la búsqueda de pertenencia influyen mucho en esto. El problema es que esa preferencia por jugar en la noche refuerza aún más el uso desregulado que tienen los jóvenes. No, Jazmín, algo que muchas familias preguntan es cómo parte este proceso. ¿Por qué a veces sienten que de un momento a otro su hijo cambió, entre comillas, pero en realidad suele haber como señales antes? ¿Qué suele ocurrir al inicio, antes y del uso que se vuelva claramente problemático y más adictivo en ellos? Sí, Rocío, esto es muy cierto. La mayoría de las veces el problema no aparece de un día para otro. Suele haber una fase previa. Primero, se observa un aumento gradual del tiempo del juego, especialmente en la tarde y en la noche. Es un cambio que parece normal, por así decirlo, porque muchos adolescentes juegan para relajarse, pero luego aparece algo más sutil. El juego empieza a ocupar un espacio emocional, es decir, que se transforma en el principal mecanismo para desestresarse o escapar de situaciones difíciles. Ese es un punto demasiado clave. Entonces, el problema comienza casi silencioso. Al principio no es tan evidente para la familia. Exacto. Muchas veces la familia interpreta estos cambios como cosas de la edad, pero después empiezan a aparecer señales tempranas que deberían llamar la atención. Estas señales pueden ser disminución del interés por actividades que antes ellos disfrutaban, irritabilidad cuando se interrumpe el juego,
Aislamiento de la pieza por largos periodos, quiere decir 3 horas, 5 horas. Bueno, también descuido de rutinas básicas como horarios de comida o higiene. O la típica frase de solo un ratito más. Si los adolescentes también empiezan a jugar más tarde, ¿cierto? Como en el horario como se va corriendo hacia la noche. Sí, ese es un indicador muy común. El adolescente dice, solo voy a jugar después hacer tarea. Pero las tareas se atrasan, se acuestan más tarde y al final el juego se instala con una rutina nocturna. Esto puede durar semanas o meses antes de volverse un problema evidente. Incluso algunos adolescentes cuentan que amanecen cansados, pero aún así sienten la necesidad de volver a conectarse, porque ahí está en su grupo, su espacio social y su identidad. Ahí se empieza a mezclar lo emocional, lo social y lo biológico. Todo. Y claro, la familia recién lo nota cuando el cansancio, las notas o el ánimo ya están afectados. Tal cual. Por eso esta etapa temprana es la más importante para poder intervenir, porque todavía hay mucha flexibilidad. Si la familia observa estos cambios como irritabilidad, falta de sueño o aislamiento, están perfectamente a tiempo para ajustar rutinas, establecer límites y supervisar el uso de los dispositivos. También reforzar actividades presenciales. La intervención en esta fase puede evitar que el uso avance hacia un patrón más compulsivo. Y bueno, doctora Yasmin, desde la evidencia, ¿qué hace que los videojuegos sean tan difíciles de dejar? Bueno, mira, aquí influyen varios factores. Podemos hablar del diseño del juego, ya que estos contienen recompensas intermitentes, progresión continua, microtransacciones y elementos al azar que crean un refuerzo muy potente. También está la regulación emocional, ya que muchos adolescentes utilizan el videojuego para manejar el estrés o emociones difíciles. También la ausencia de límites que tienen los familiares cuando no hay horarios, ni tampoco supervisión ni control del uso nocturno. El riesgo aumenta, evidentemente. También está la persistencia pese a consecuencias negativas, y este es un criterio ampliamente documentado en la literatura científica. Entonces, no es un tema de voluntad. ¿Hay procesos psicológicos y de diseños que influyen en las adicciones? Exactamente. Por eso es tan importante comprender su fenómeno en su totalidad. ¿Y cuáles serían las señales de alerta de las familias que deberíamos como observar, analizar? Mira, algunas señales muy comunes son irritabilidad o frustración cuando no se puede jugar, mentir sobre las horas de conexión, quedarse despiertos a escondidas, el aislamiento social o la pérdida de interés en actividades presenciales, la disminución brusca en el rendimiento académico y también la somnolencia durante el día. Y a nivel de desarrollo, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo? Bueno, mira, las consecuencias que puede tener son las alteraciones en el sueño, dificultades cognitivas, conflictos familiares, menor regulación emocional e incluso riesgo de vincularse con otras conductas adictivas cuando existen mecánicas tipo azar dentro de los videojuegos. Incluso puede afectar el proyecto de vida y la participación social que tenga el adolescente. ¿Qué estrategias recomendarías tú para la familia en caso de...? Bueno, yo como profesional les recomendaría establecer horarios claros, evitar dispositivos en el dormitorio, reducir gradualmente el tiempo de uso cuando es excesivo. También fomentar actividades alternativas no digitales, lo que es karate, fútbol, lo que sea que no tenga que ver con tecnología. También supervisar activamente el uso de sus dispositivos. Y, lo más importante, que es educar sobre las mecánicas adictivas de los videojuegos. ¿Y cuándo es necesario buscar ayuda profesional? ¿En qué punto? No. Es necesario buscar ayuda profesional cuando ya hay pérdida de control, insomnio severo, caída significativa del rendimiento escolar, agresividad, aislamiento extremo o conflictos permanentes en el hogar. En Chile, las familias pueden acudir a CEFAM, COSAM, Senda Previene y a los equipos psicosociales de los colegios. Y muchas gracias, doctora Yasmin, por compartir esta información tan clara y necesaria que hoy en día hace mucha falta. A ustedes. Es muy fundamental que sigamos conversando sobre el uso responsable de la tecnología en adolescentes. Y a quienes nos escuchan, recuerden que la tecnología puede ser positiva, pero requiere límites y acompañamiento. Si ven señales de alerta, buscar orientación es un paso muy valioso. Y bueno, esto fue Entre Pantallas. Les agradecemos por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo.